el fútbol inglés y con un presente estelar en el cuadro del Blackburn Rovers. Pero quiero que sigas con la palabra, Nico, porque tú hablaste en la Redgoleta con Carlos Encina, que estaba en el Ojo Huracán. Él es uno de los controladores de Lautaro de Win, también se le vincula con Melipilla, ¿cierto? Y él está acusando ahí prácticamente una campaña para sacarlos del fútbol, porque más allá de las razones que entregan los tribunales, y falta todavía el fallo de la segunda sala, dice que lo están como catalogando de los monstruos del fútbol chileno, ¿no? Sí, y siempre es delicado hablar con este tipo de protagonistas de la noticia porque es gente que está absolutamente hoy día cuestionada por su accionar. La gente de Melipilla, la gente de Lautaro está muy enojada con don Carlos Encina, precisamente por esta situación, porque mal que mal, todo lo que consiguió en la cancha lo está perdiendo en el escritorio. Pero fíjate que hay varias cositas ahí que señalar y que lo hace bien, me parece, Carlos Encina, que dice, no somos el único equipo que utiliza dobles contratos, y si al final y si al final la multa o el pago o el castigo por usar el doble contrato tiene que ver por no rendir a final de mes todo el total del sueldo al que le paga un jugador. Entonces, ¿en qué rótulo entre? Y voy a irme un caso antiguo para evitar ahora problemas, digamos, pero por ejemplo, ¿en qué rótulo queda Jan Bosellur? Que se fue de Colo ¿Ya? Colo a la U A la U. y se fue de Colo Colo a la U y él tenía un sueldo, pero la mayor parte de su sueldo y de su renta la recibía a través de la venta del pase, que también se parcelaba a través de sueldos. Ese sueldo se impone, no se impone, vale ante el tribunal. Si no paga la U ese sueldo, es una irregularidad para el tribunal, puede causarle problemas o no. Porque, entonces, yo creo que eso falta de alguna manera aclararlo y en ese sentido el fallo de la segunda sala, que se espera para las próximas horas, respecto al caso Melipilla, debería ser de alguna manera clarificador, porque el de la primera sala no lo hace. Y a mí me parece que esto puede abrir de alguna manera una caja de Pandora. En su minuto, Lautaro de Win denunció a Colo Colo por Paredes, que también tenía un contrato, en este caso un doble contrato. Ahora yo entiendo que los clubes, en este caso el Colo Colo, la Universidad de Chile, dicen, claro, nosotros tenemos todo en regla, y seguramente tienen todo en regla, pero a mí me gustaría que exista la claridad de alguien que dijera por qué Colo Colo no, o por qué Colo Colo sí, y por qué Lautaro no. Si al final sigue siendo un doble contrato, se sigue imponiendo no por la totalidad del sueldo, y me parece que son cosas que vale la pena aclarar, porque, y ahí lo dice bien, me parece, Carlos Encina, si fuera por eso, imponen todos por el mínimo, 350 lucas todos los jugadores, y el resto se los pago con derechos de imagen, derechos de formación, derechos de federativo, cualquier cosa que se formule o se invente. Me parece que es necesario que haya una claridad al respecto. Pero al margen de todo eso, y es aquí donde yo no quiero salir en defensa ni nada, ni mucho menos de Carlos Encina, pero manito en el corazón, ¿no será mucho castigo que por 500 lucas en un doble contrato pierdas 2 veces la categoría? Más encima, pierdas la categoría por un error que cometiste en 2020, ni siquiera en 2021, pero la sanción termina acarreándote hasta 2022. No sé, me parece que eh, está bien, está en el reglamento y todo lo que se quiera, pero no porque esté en el reglamento ni porque esté en una ley va a ser lo más justo. Yo creo que falta hacer ese debate, y esto al margen de que sea Melipilla o Lautaro de Win, un equipo que, para qué estamos con cosas, no es un equipo donde se ven patricios dentro, ni dirigentes de alta alcurnia, ni nada por el estilo. Y siempre pasa, esto en Chile ya, que al equipo chico o al pobre le toca distintas varas al momento de enfrentar a la justicia. Bueno, y ahí llega un punto importante para marcar una línea, porque sí, es cierto, a los dobles contratos acá en Chile, a diferencia de otros países o la regulación de los derechos de imagen nuestra, es más laxa, más tolerable que la que existe en España, donde hasta Alexis tuvo que pagar una multa y Messi se fue a un juicio, por ejemplo. Acá es menos estricta. Pero quizás también la forma es importante, porque no se le sanciona técnicamente al autor de algún por tener dobles contratos, sino por la forma en la que los paga, básicamente, que tener a un señor como Gino, como Lorenzini, perdón, o como su Valentini. asistente, Valentini, perdón, pasándole plata a fin de mes de su cuenta, huyendo a pasar a buscar a una bolsa con plata a la casa del esposo de un dirigente y cosas así, que en el fondo uno podría decir, a ver, son prácticas más rascas que las que hacen los otros clubes, es cierto, son rascas en ese sentido,
Pero si vamos al espíritu, yo estoy de acuerdo con Nico, el espíritu es compartido por todos los que tienen este tipo de prácticas. Hay hartas cosas por analizar en esto, porque uno también, cuando hablamos de legalidad, hay un montón de figuras. ¿Qué es o quién es o cuál es el rol de Carlos Encina? Porque yo escuché el inicio de la entrevista y también se termina presentando como el entrenador de Lautaro de Win, que ya relación dirigencial no tiene con Melipilla, y termina siendo como estos actores que tienen doble militancia en dos clubes del fútbol profesional chileno, que eso la ley tampoco lo permite. Entonces, ¿de qué manera tiene sus acciones, su capital invertido en Lautaro de Win? ¿De qué manera lo tiene en Melipilla? Puede decir, no lo tiene, algún familiar lo tiene, hay algún palo negro, como se conoce, porque a mí me llama la atención su rol también, porque un día es dirigente, que el otro día es entrenador, que un día está en Lautaro, que al otro día está en Melipilla. Me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué está de un club en otro lado? ¿Cuál es su interés en el fútbol ahí? No sé. A mí me genera ruido al menos. No, si ruido genera, Mucho ruido. sin eso no hay ninguna duda. Lo que a mí me parece es que lo de Melipilla y lo de Lautaro es un poquito más descarado. ¿Ah? Es más descarado en términos de Es la hacerlo. forma. Sí, ese es el tema. Porque si tú me dices dueño de dos clubes, bueno, todos sabemos que Magallanes y Santa Cruz tienen el mismo dueño, ¿ah? Que es el señor Ogalde. O todos sabemos que de alguna manera Puerto Montt, Huachipato y La Serena también tienen conexiones a través de un mismo dueño, que en este caso es bueno, lo niega Felicevich, pero está ahí metido Fernando Felicevich. Y si uno extiende un poquito el hilo, también se comenta que la U puede tener de alguna manera injerencia este representante. Entonces, claro, la diferencia, creo yo, es que... Coquimbo Audax también. Coquimbo Audax, claro, la diferencia aquí es que hay algunos que lo hacen de golpe y porrazo al frente de la opinión pública, y hay otros que lo hacen de una manera más velada. Pero ¿cuál es la función en este caso, del órgano regulador, del Tribunal de Disciplina? Determinar, más allá de lo expuesto que puede hacer la falta en sí, ¿ya? Más allá claro, más allá de que el señor Gino Valentín le entregue una bolsa de dinero a los jugadores desde su camioneta y a la salida del entrenamiento, que obviamente es una ordinariedad, ¿ah? Y una ordinariedad ya no solo en el fútbol, sino... o sea, En cualquier eso no contexto. En cualquier contexto, claro, ¿no? Si ya no estamos en esos tiempos. Entonces me parece que es efectivo. Ahora, y ahí es donde yo encuentro válido el reclamo de Melipilla. A mí incluso, esto personalmente, si se te impugna una falta de este tipo, de que le pagaste 250 lucas extra a un jugador y todo aquello, y por eso estás echando al saco todo lo que hiciste en una campaña, la verdad me sigue pareciendo un poquito exagerado, sobre todo porque hay visiones controvertidas al respecto. No hay una unanimidad en términos de decir, acá hay una falta que debe ser sancionada con la expulsión de determinado equipo. Yo lo voy a recordar, por ejemplo, y no es primera vez que pasa, en 2015 con Cobreloa, Cobreloa usó un entrenador en la función de ayudante, y ese entrenador ya había dirigido otro equipo en la función de ayudante, pero era ayudante. Entonces, el reglamento no decía que un ayudante, comillas, ayudante, no podía estar en dos equipos equipos el mismo año. Claro, pero sí decía que un director técnico no lo podía hacer. Entonces, la primera sala del tribunal dijo, perfecto, ¿tu profesión cuál es? ¿Tu función cuál es? Ayudante. Ah, entonces no hay falta. Y la segunda sala dijo, ¿tu profesión cuál es? Director técnico. Ah, entonces sí hay falta. Entonces, cuando tenemos ese nivel de precisiones, recordemos, la primera sanción fue 3-2 la primera sala y la segunda sala fue 2-3 en contra de Cobreloa en este caso, y por eso Cobreloa descendió. Entonces, a mí me parece que faltas de ese tipo, me parece que es un poquito exagerado que terminen sentenciando todo lo que hiciste en una temporada. Y sobre todo, damos un segundito, y sobre todo cuando sabes que hay equipos que están operando a través de eso, porque está comprobado a través del informe de la sentencia, de la primera sentencia de la NFP, que Huachipato sabía esto desde el 1 de noviembre. Desde el 1 de noviembre. Sí, fue una denuncia oportunista, eso está muy claro. Estamos esperando en las próximas horas conocer qué dice el fallo de la segunda sala. Es que ¿sabéis qué pasa, Rodri? De la primera, o va a ser un fallo político que puede ser muy probable. Tú cierras este tema, Edson. No, lo que pasa es que cuando se habla
de esta incoherencia muchas veces o de cómo se toman las decisiones. Lo venimos planteando hace algunos días. El fútbol ya no lo puede regular el propio fútbol. Yo creo que acá hay un problema macro, hay un problema mucho más grande y que se necesita una intervención. Yo lo vengo diciendo hasta el cansancio, la revisión de la ley de sociedades anónimas deportivas tiene suma urgencia. Investigar el fútbol a fondo. Acá yo creo que saldrían damnificados el 90-95% de los clubes del fútbol chileno porque hay irregularidades, nos enteramos constantemente, hay dobles militancias, nos enteramos constantemente, hay situaciones muy extrañas, nos enteramos constantemente, entonces termina pasando la situación de que las decisiones, las denuncias las terminan haciendo en base a compadrazgos, pues en estos bloques que se van generando, porque como hay un dirigente que tiene injerencia en más de uno, vamos, pues y acá se vio perjudicada Universidad de Chile, que es desde donde nace el escándalo, un día antes, horas antes de que juegue el último partido, que lo podía condenar a primera vez, se hace la denuncia, aliado justamente con estos clubes que han generado el mandato, curiosamente. ¿Por qué? Un poco por lo que decía el Nico. Entonces, ¿se pueden seguir regulando ellos mismos? No se puede. Esa es la gran inquietud que queda. Es uno de los temas que queda para resolver en la mirada larga, para que esto no vuelva a pasar, para que no tengamos torneos que se decidan por secretaría. Pero Edson, ya que